conoceremos al doctor Daniel Vega Macías, del Departamento de Estudios Culturales, Demográficos y Políticos de la División de Ciencias Sociales y Administrativas del Campus Celaya Salvatierra, de nuestra Casa de Estudios. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Hola, Denise, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Queremos platicar contigo acerca de tu formación, tus líneas de investigación. Coméntanos, por favor. En licenciatura yo estudié Ciencias Políticas en la UNAM. Posteriormente hice una maestría en el Colegio de México, es una maestría en demografía, donde analizamos temas de migración, de fecundidad, de mortalidad, lo que afecta a la composición de las poblaciones, su distribución territorial. Eso estudié como maestría. De hecho, si tú me preguntas cuál es mi oficio, más allá de los grados, yo te diría que mi oficio es demógrafo. Y posteriormente, en la Universidad Complutense de Madrid, hice un doctorado en migraciones internacionales e integración social. Digamos que esa es mi formación y por lo tanto mis líneas de investigación están muy relacionadas pues con los temas que tienen que ver con la composición de la población, el envejecimiento, pero también con la migración internacional. Digamos que son mis principales áreas de investigación. ¿Cómo podríamos explicar este fenómeno de las caravanas? ¿Qué buscan en México? México no es ajeno a los flujos migratorios, no es algo reciente. México tiene una tradición migratoria muy importante. Tan es así que tenemos 11 millones de personas que nacieron en México y que viven en Estados Unidos y más de 20 millones de personas que se declaran de origen mexicano. Entonces, México tiene una tradición migratoria muy importante. No se diga Guanajuato, que siempre está entre los 3 primeros lugares de origen de los migrantes, junto con Michoacán y Zacatecas. Recientemente, México ha transitado de ser un país fundamentalmente expulsor de migrantes a otro donde transitan migrantes que vienen de la frontera sur de México, que vienen principalmente de Centroamérica, pero que no están compuestos necesariamente solamente por personas centroamericanas. Los flujos migratorios, si bien son mayoritariamente de Centroamérica, también viajan en ellos personas de Haití, personas de Venezuela y de otras muchas nacionalidades. Esto ha generado pues muchos retos en términos de cambios en las políticas migratorias. Un país que está acostumbrado a ser un país principalmente de migración está transitando a ser uno, primero, donde tenemos un tránsito muy intenso de migrantes, y cuando hablamos de tránsito intenso estamos hablando de miles de migrantes, ¿no? Eso en principio no implica una problemática, ¿no? La problemática, comienza cuando las relaciones bilaterales, sobre todo con Estados Unidos, se comienzan a tensar, porque a Estados Unidos le preocupa, al gobierno de los Estados Unidos le preocupa que México no tenga los suficientes mecanismos de control, que no pueda controlar a los migrantes que transitan por el país y que cada vez lleguen más migrantes a los Estados Unidos. En 2018, por poner un poco de datos y contextualizar, más o menos alrededor de 500,000 migrantes habían sido aprehendidos por la patrulla, por las autoridades de Estados Unidos en la frontera con Estados Unidos. Pues para el 2021 estamos hablando de 1.300.000 que van hasta la fecha. Entonces, digamos que los flujos migratorios sí han aumentado. Las personas que alcanzan la frontera sur sí son cada vez más. Y eso pues representa problemas de gestión de los controles migratorios tanto para Estados Unidos como para México. A finales del 2018 comienzan a organizarse caravanas migrantes en Centroamérica que les garantizan varias cosas. Reduce el coste del viaje, se hacen más visibles y al ser más visibles están más protegidos.
pueden tomar rutas al ir en grupos cada vez mayores, pueden tomar rutas que son relativamente más seguras, relativamente, y les permiten una visibilidad mediática, ¿no? Que los protege de alguna manera. El gobierno mexicano toma una actitud muy positiva, toma la actitud de ofrecerles trabajo, de ofrecer refugio, de ofrecer empleos, lo cual está muy bien, ¿no? Porque ayuda a la integración social. Pero, digamos, en términos de relaciones bilaterales, Estados Unidos amenazó a México con que si dejaban seguir pasando a los migrantes, pues nos iban a subir los impuestos, íbamos a tener una serie de sanciones como país. Y ahí es donde empieza un cambio radical en nuestra política migratoria, y es la militarización, o la que llamamos en términos académicos la securitización, que viene de la palabra seguridad, ¿no? La securitización de los flujos migratorios. En las negociaciones México se compromete a desplegar 16,000 de la Guardia Nacional a la frontera sur para contener a los migrantes. Entonces, esto ha tenido repercusiones muy importantes para los migrantes en términos de su seguridad, en términos de la protección de sus derechos humanos, porque cada vez están recibiendo un trato menos adecuado. ¿Crees que esta política migratoria sea factible para esta sociedad, para los tiempos que estamos viviendo? Puede reducir los flujos migratorios en determinado momento, pero a la larga vuelven a reactivarse los flujos migratorios, ¿no? Tienen problemas socioeconómicos, problemas sociales muy importantes, ¿no? Problemas de pobreza muy importantes, de seguridad, por ejemplo en Centroamérica, de desempleo. Y al final de cuentas, quizá los flujos migratorios con el control policial se detienen por momentos, pero empiezan a buscar otras rutas, ¿no? Se empiezan a reactivar por otras rutas, lo cual hace que cada vez circulen por rutas también cada vez más peligrosas, que el trayecto sea cada vez más difícil, que sean también cada vez más víctimas del crimen organizado o de las mismas autoridades, a veces migratorias o policiales. ¿En México tratamos bien a los migrantes? México, en términos generales, en su historia de ser un país receptor de migrantes, por ejemplo, que han tenido problemas muy puntuales, como los refugiados españoles durante la Guerra Civil, o los refugiados sudamericanos en tiempos de las dictaduras militares en América, o los problemas que hubo, por ejemplo, en Guatemala con problemas de violencia. México tenía una tradición de recibir a los migrantes de una manera muy correcta. Entonces, yo creo que como gobierno ahora precisamente no es el mejor momento del trato que se les está dando a los migrantes internacionales que transitan por México. Y desde el punto de vista de la sociedad, yo creo que es pronto para evaluar cómo en realidad seremos los mexicanos en nuestra postura ante la inmigración, porque tenemos como luces y sombras, ¿no? Tenemos las primeras caravanas migrantes recibieron mucho apoyo, y hay mucha gente que los apoya, tanto sociedad organizada como sociedad no organizada. A lo largo del trayecto migratorio hay mucha gente que los apoya, mucha gente que es muy solidaria, pero también es verdad, Denise, que hemos tenido y hemos visto muchos o algunos episodios de cierto racismo, de cierta xenofobia, de cierta inquietud. Tenemos la demografía, digamos, en estas tres áreas que tienen que ver con el envejecimiento y la mortalidad de la población, con la migración y la fecundidad, son áreas que pudieran ser de interés para los jóvenes que quisieran seguir una carrera o sus estudios de posgrado en demografía.
Te agradecemos que hayas estado con nosotros en el programa Tu Conecte con la Ciencia y esperamos verte en una próxima ocasión. Muchas gracias, Denise. Muchas gracias a Eureka. Gracias, hasta la próxima. Hasta luego.